es la... Yo creo que vamos a empezar ya, ¿no? Cuando tú quieras. Vale. Veo Vamos. que está entrando gente, pero como también están los oyentes online, pues vamos a tratar de ser respetuosos con el tiempo. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos en la última sesión del tercer día de la Semana de la Economía. Y bueno, es un placer presentar a Javier Ruiz Pérez. Yo cuando contactamos con él lo que más me llamó la atención es que es valenciano de Moncada y no lo sabíamos, ¿no? Esto es una cosa que yo oculto convenientemente, ¿eh? Pero bueno, la terreta siempre tira y aquí está en Valencia, ¿no? Nada, yo creo que no hace falta presentaciones, ¿no? Él es jefe de economía de la cadena SER, también no sé si quiere que lo diga, pero lo voy a decir. Está ahora dirigiendo un programa en la 1, Las claves del siglo XXI. Me consta que con audiencia y que va fenomenal y... Vamos a decir, batallando, sufriendo. Pero bueno, como es normal, y bueno, es un referente en el periodismo y en temas de economía, ¿no? Y un placer que estés aquí en nombre de todos, lo digo, ¿no? En nuestra ciudad. Y bueno, la que sepa simplemente que la Semana de Economía pues ya es su 14ª edición y que organiza el Ayuntamiento de Alcira conjuntamente con la Asociación Empresarial, que estamos muy agradecidos y nada, y ahora disfrutar de escucharle. Bueno, lo primero, gracias. Lo primero, gracias. Menudo sarao tenéis montado aquí, ¿eh? O sea, esto no lo sabía, les estaba diciendo yo, esto había pasado por debajo del radar. De repente me han dicho todos los nombres que han venido y solamente tengo una cosa que deciros a los de Alcira: me estáis afanando a todos mis catedráticos y mis expertos. O sea, que esto os lo guardo como, en fin, apuntado en mi cuaderno. Dicho esto, los que me conocéis ya sabéis que soy incapaz de, 1, hablar sentado, 2, no tener una pizarra al lado. Así que esta es la pizarra y esto es lo que vamos a hacer hoy. Me han dicho, si queréis, porque aquí yo digo que mandáis vosotros más que yo, que hacemos una exposición y después abrimos diálogo, charlamos y yo estoy aquí para quedarme hasta que me aguantéis, con lo cual tenemos todo el tiempo que vosotros queráis. Os voy a contar muy rápido. No sé si se ve bien, no sé si lo veis bien desde ahí, si no igual podemos atenuar un poquito las luces y veis qué tal, pero bueno, vamos a echarle un vistazo a qué nos ha pasado, a qué nos está pasando y a la percepción de lo que nos está pasando. Vamos a ver las dos cosas, lo que nos ha pasado objetivamente, lo que creemos que nos ha pasado. Vamos a echarle un ojo, a ver si... Ups, ¿ves? Ya sabía yo que esto... Ah, no, perfecto. Vale, pues esto es lo que tenemos, esto es lo primero que nos ha pasado. Lo primero que nos ha pasado es esto, un bofetón económico que no os tengo que contar, es el segundo en 10-12 años, el anterior fue en 2008, pero este ha sido absolutamente dramático, tan dramático que es la mayor caída económica desde la Segunda Guerra Mundial en España. No tenemos ningún precedente semejante. Lo único peor que nos ha pasado en términos económicos en tan poco tiempo y con tanta intensidad es la guerra civil. Esto es lo que hemos vivido, este es el trauma de lo que hemos vivido. Tenemos en fin, cierta gente que a veces incluso en la política no nos da demasiado contexto de qué es lo que nos está pasando. Nos ha pasado esto. Nos hemos pegado un bofetón económico de un calibre nunca visto. Y a partir de aquí hemos tenido esta batalla que habréis visto en Madrid de si esto es una recuperación en V, si esto es una recuperación en W, si esto es una recuperación asimétrica, si era una V asimétrica o no, que básicamente lo que están diciendo es si rebotamos tan rápido como hemos caído. Al final, el consenso en la política es una V asimétrica, que por entendernos es como el signo de Nike. Caemos muy rápido, pero la recuperación es un poquito más lenta. Y esta es la teoría convencional que hay ahora entre los economistas. Lo que tenemos es una recuperación en V asimétrica. Tenemos esto, una V que luego tiene este palo y estamos viendo si nos recuperamos. Esto es lo que dicen los grandes datos y no hay nada falso en esto. Esto es lo que dicen los grandes datos. ¿Qué ocurre? Ocurre que si uno rompe un poquito los datos, no como el macro en general, sino, bienvenidos a el edificio España, si uno rompe España en 5 pisos
Esto es lo que tenemos. Los 5 pisos es para hacerlo en lo que los economistas llaman quintiles o en deciles o en... Aquí lo vamos a partir en cuartiles. Son 5 pisos para hacer esto, para romper España en 5. En 5 clases sociales. La clase social del sótano son los que tienen más necesidades, más pobreza, más humedades, más averías, y los del ático, que son los que fardan de cochazo y de vistas. Bueno, pues si le echamos un vistazo a lo que nos ha pasado en esto, en el edificio España, esto es lo que nos ha ocurrido. La V, esta recuperación que teníamos, es muy desigual. La gente más baja, la gente con más necesidades, las clases más pobres han perdido un 27,3% de su renta. Por decirlo en castellano, 1 de cada 4 euros que tenían y o ganaban, ya no lo tienen, ya no lo ganan. Los más pobres han sufrido más y las clases más altas y las clases más ricas han perdido un 6,6% de su renta. Hemos sangrado todos, sí, pero no hemos sangrado todos por igual, ni todos lo mismo. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que esta es la gente que tiene trabajos más precarios, se ha ido por tanto más al paro, es la gente que tiene menos capacidad de ahorro y de resistencia y por tanto la gente que más ha sangrado. Y esto fue el primer golpe de la pandemia. Pensamos, hay un escudo social, hay un apoyo del Estado, pero es que después de la pandemia seguimos exactamente igual. Las clases más pobres han perdido un 18,5% de su renta, las clases más ricas un 4%. Por entendernos, antes habían perdido 1 de cada 5 euros, ahora han perdido 1 de cada 4. Pero han perdido 1 de cada 4 euros. Es un golpe espectacular el que estamos sufriendo. Al revés, perdón, 1 de cada 5, 1 de cada 4, 1 de cada 5. Esto es lo que nos ha pasado. Y esto es lo que la, convención económica no está contando. Estamos haciendo todos el análisis macro y no estamos haciendo el análisis micro, el qué nos está pasando socialmente. Esto tiene todo tipo de implicaciones en todo. Tiene implicaciones sociales, como os podéis imaginar, porque tienes a gente más pobre, más tocada, tiene implicaciones políticas, porque cuando tú empiezas a ver que tu Estado te falla, lo siguiente que haces es echarte en manos de soluciones mágicas, y estamos viendo movimientos en lo político que dices, Dios de mi vida, ¿cómo pueden ciertas clases populares votar así? Bueno, pues esta es una de esas explicaciones. Lo que nos está pasando es que la desigualdad se nos ha abierto. Que esa recuperación que estábamos viendo antes y que decíamos es en V asimétrica, en realidad es una recuperación en K, en letra K. Es una recuperación en la que hay gente que no ha sufrido la crisis, que está recuperándose como Dios, pero hay una gente abajo que sí ha sufrido la crisis y que no se está recuperando, que sigue cayendo. Insisto que ha perdido 1 de cada 5, 1 de cada 4 euros de los que ganaba. Esto es lo que tenemos. Y esta es la lectura que tenemos ahora mismo. Esto es la tele, que son muy pesados. Bueno, esto es lo que tenemos ahora. Y esto es donde nos ha devuelto lo que tenemos ahora. Esto que estáis viendo es el índice AROPE. AROPE es una cosa, vuelvo a decir que todos los eufemismos económicos yo voy a intentar evitároslos para traer esto al suelo y al castellano. Esto es la tasa at risk of poverty or exclusion, que es básicamente riesgo de pobreza o exclusión, tasa AROPE. Bueno, pues esa tasa AROPE nos ha devuelto a niveles de la crisis anterior. Estamos en el año 2020 y 2021 como estábamos en el año de la crisis, en el peor de los años de la crisis, como estábamos en los años 2011 y 2012. Esto es lo que nos está pasando. Y no nos está pasando de nuevo a todos por igual. ¿Quién está pagando esto? ¿Y quién está sufriendo más esto? Lo están sufriendo sobre todo quienes tienen trabajos más precarios. ¡Oh, sorpresa! Los jóvenes y las mujeres. Los jóvenes y las mujeres son los que más golpe han recibido y son los que más difícil tienen esta recuperación. De hecho, si le echáis un vistazo a esta, de nuevo, estáis viendo las cifras macro, estas que estáis viendo son las micros, si lo detallamos. Si echamos un vistazo por edades, ved por edades lo que hay. Lo que hay es que los menores de 30 años, 1 de cada 3, a veces 1 de cada 2, están en riesgo de pobreza o exclusión. ¿Por qué?
Porque tenemos un mercado laboral absolutamente degradado, con una precariedad absoluta, en el que tú entras a currar y te vas a pasar de becario hasta que tengas 40 palos. Y esto es lo que nos está ocurriendo. Tenemos un problema de, ¿cómo llamarlo?, de falta de solidez en el terreno en el que estamos construyendo la economía, tenemos unos fundamentos un poco frágiles ahora mismo y tenemos una factura que está siendo muy desigual. Esta recuperación que estamos diciendo y vendiendo es una recuperación que no llega a mucha gente, porque de verdad no llega a mucha gente, porque a nivel macro está, pero a nivel micro, cuando uno se pone a mirar dónde está esa recuperación, te das cuenta de que la están recibiendo los que no han sufrido especialmente la crisis. Esto es lo que nos está pasando. Esta es la cosa que en términos económicos siempre se distingue entre macro y microeconomía. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Esta es la recuperación en K, insisto, de un palo hacia arriba y un palo hacia abajo. Y esta es la segunda vez que tenemos este tipo de recuperación así. ¿Y qué nos está pasando? Nos está pasando que se nos vuelve a ir el paro y que el paro vuelve a explicárnoslo todo. Esto que estáis viendo es la misma tasa de exclusión, pero contada en función de tu situación laboral. Mirad esto. La tasa de exclusión, la estábamos diciendo, estaba en el 26%, más o menos como 2011. 26%. Pero mirad la tasa de exclusión de quien está en el paro. Tú estás en el paro y tienes un 50% de probabilidades de estar en riesgo de pobreza o exclusión social. Tienes un enorme riesgo. Un enorme riesgo significa tirar una moneda al aire y que salga cruz. Esto es lo que significa 1 de cada 2 opciones de caer en la pobreza. Y si tienes cualquier otro tipo de inactividad, una baja, un lo que sea, tienes 1 de cada 3. Esta es la situación en la que estamos. Estamos en una situación de precariedad laboral absoluta. Absoluta. Y esto es lo que, cuando oímos ciertos discursos y cuando vemos ciertas, líneas políticas, vemos que falla y que falta. Porque ahora mismo solamente están sorprendentemente a salvo los jubilados. Por supuesto, quien tiene un trabajo y quien tiene un trabajo estable. Pero vuelven a ser, ¿os suena de la crisis anterior? Los mayores están cuidando de sus hijos, de sus nietos y de sus tal. Bienvenidos a 2011, bienvenidos a 2012. Estamos otra vez igual, en una recuperación en la que otra vez vuelve a tirar de esto lo público. En este caso las pensiones públicas, pero vuelve a tirar de esto lo público. Y a partir de aquí, y visto todo esto, vamos a echarle un vistazo a qué significa lo que estamos contando. ¿Y qué significa este término de pobreza? Porque lo vendemos como una cosa que puede parecer altamente financiera, pero significa que ahora mismo 13% de los hogares en España no pueden pagar los gastos del hogar. 13% de los hogares en España, estábamos en el 8, ahora es el 13, sencillamente no pueden pagar las facturas. No pueden tener luz, calefacción en invierno, por supuesto ni aire acondicionado en verano. 11%. Pero este es el dato más preocupante de todos. El 5% de los hogares de nuestro país, estamos hablando de España, el 5% de los hogares en nuestro país no pueden comer carne o pescado una vez a la semana. Y no pueden garantizar que los niños coman carne una vez a la semana. Una vez a la semana. Esto es leído, insisto, a nivel de la calle. Lo que estamos escuchando que es la recuperación de la que salimos más fuertes o de la que tal, o el caos absoluto, o, en fin, estamos en batallas que son estupendas probablemente para el Partido Popular, para el Partido Socialista, para quien quiera jugarlas, pero que están absolutamente desconectadas de la calle. Tenemos este problema a nivel micro, tenemos un problema muy grave a nivel micro, que, insisto, tiene luego todo tipo de colores y de consecuencias políticas. ¿Qué nos está pasando? Tenemos, primero, un mercado laboral roto. Vamos a ser en esto justos. Gobierno, sindicatos y empresarios se han puesto de acuerdo en modificar lo que ya se han dado cuenta y nos hemos dado cuenta todos de que es un sistema que no funciona, que penaliza a los jóvenes y que perjudica a los mayores. Porque tienes una franja de edad en la que todo funciona, desde que tienes 25, 30 hasta que tienes 50, 50 y
ahí estás a salvo, y en cuanto tienes 50 empiezas a ser demasiado caro para tu empresa, te puedes ir a la calle y espérate a contar 10, 12, 14 años a ver si llegas a la pensión, y tienes un problema muy por abajo tienes unos salarios muy precarios. Hay un problema de mercado laboral, vamos a ser justos, hay un intento de solución del mercado laboral. Y luego además hay un montón de cosas que pasan en el Congreso, como votar el botón equivocado. Pero esto lo dejamos para otro momento, porque estas cosas, en fin, mejor no comentarlas. Pero tenemos un problema de mercado laboral y yo creo, lo digo yo y esto es mi opinión personal, esto no son los números, pero creo que estamos camino de solucionarlo. Probablemente no tan camino como vende el propio gobierno, que en un mes y antes de qué tal ya está diciendo se han reducido los contratos temporales un 5%. Bueno, igual demasiado rápido, yo digo esto que con un grano no se hace granero, pero bueno, ni con un dato se hace tendencia. Pero bueno, puedo entender, oye, estamos en vías de solucionar este problema. Y eso está, estamos solucionando el mercado laboral. E insisto, hay que aplaudir lo que se hace bien, igual que hay que criticar lo que se hace mal. Creo que eso es plausible, creo que eso es digno de aplauso. Vamos a lo que se está haciendo mal, porque lo que se está haciendo mal es que se nos han roto dos ascensores sociales. Yo digo, los que hemos hecho algo de economía en la vida, y esto no es economía, creo que esto es vida, sabemos cómo subes de clase social o cómo mejora tu situación. Yo os digo mi historia personal, cada uno de nosotros tenemos la nuestra. Yo soy hijo de una beca. A mí me dio una beca la Caixa, un banco. O sea que a mí me dio una beca una entidad bancaria para irme a estudiar a Estados Unidos. Trabajé allí, trabajé en Wall Street y luego vuelvo y ya a partir de ahí haces tu vida. Pero yo sé perfectamente cuál es el valor de la educación pública aquí, incluso de las obras sociales de las entidades que ahora tanto se detestan, pero de las obras sociales de las cajas. Yo sé el valor de la educación. La educación es el ascensor social. Si tus padres son clase media o peor todavía pobres, la única forma de que tú saltes a ser un gran abogado en Garrigues es que estudies. La educación es el ascensor social por excelencia. La forma de salir de la pobreza es la educación. No hay ninguna otra receta mágica. Eso implica tener buena educación pública, desmontarla es un suicidio nacional, y buena educación privada si es que te la puedes pagar o te la pueden pagar. Pero la educación es el gran ascensor social, primera. Y ese ascensor es lento, porque te cuesta 10, 12, 15, 20 años empatar con alguien en la vida. Y prepararte y hacer un máster y todas estas cosas que los que veo que sois más jóvenes probablemente estéis todavía en ello. Si me perdonáis, ahora que no nos oye nadie, adelante, adelante, adelante. O sea, la única vía, la mejor vía para salir de las crisis, las pobrezas, es la educación. No dejéis que nadie os convenza de lo contrario. No os dejéis que cuando oigáis esta cosa de lo mismo da y mejor no estudiar porque puedes ser youtuber, no hagáis ni caso. Creo que el término técnico es ese, ni caso, ni caso. Este es el primer ascensor social y este es el que nos mueve a largo plazo. A corto plazo, el otro ascensor social son los impuestos. La gente que más tiene paga para la gente que más necesita. Es tan sencillo como esto. Y estos son los dos ascensores sociales que teníamos. ¿Y qué no se está haciendo bien? Esto es lo que nos está pasando. Os digo que de todos estos datos, esta es la garantía de que con la educación se sale. Mirad, esta es la situación a día de hoy. Quienes solo tienen estudios primarios tienen un 35% de probabilidades de caer en la pobreza. Quienes tienen educación superior tienen un 13%. Es decir, si no estudias, tienes 3 veces más posibilidades de caer en la pobreza que si terminas la carrera y un posgrado. Así que a todos los que quieren desmontar el sistema educativo y la educación para todos, yo les diría gran negocio para ellos. Para el resto de la sociedad esto es un suicidio. Esto es un suicidio, es romper el ascensor que te saca de la pobreza. Cargarte la educación es cargarte la forma que tiene la gente de salir de las penurias. No hay otra forma de verlo. Y los que venden otra cosa están vendiendo seguro el bien, pero el suyo, no el bien social. Esta es la primera cosa que no estamos haciendo muy bien.
estamos desmontando el sistema educativo. De hecho, lo hemos desmontado en 5.000 millones desde la crisis anterior, que se dice muy pronto, pero se sufre muy lento esto. Este es el primer ascensor social que tenemos roto. El segundo es este otro. El segundo es el de los impuestos. Y en España el de los impuestos nos está dejando esta cosa. Esta cosa es alucinante ahora mismo. El 10% más rico en nuestro país, el 10% más rico de nuestro país tiene más de la mitad de la riqueza del país, tiene el 57% de la riqueza. Yo no vendo aquí y no creo en estas cosas comunistas de decir, no, todos iguales y tal, porque creo de verdad que hay gente que tiene más esfuerzo, más mérito, más trabajo, que curra más y que por tanto merece más. Ningún problema con esto. Pero ¿cuánto más? Porque que el 10% de la gente tenga casi el 60% de la riqueza en este país significa un desequilibrio tan brutal que, si lo miramos por la parte de abajo, el 50% más pobre de nuestro país, el 50% más pobre, apenas tiene el 7% de la riqueza. Estos son datos de España. La desigualdad se nos ha ido y los impuestos no están funcionando. Y en esto es una pena que no estén, pero me hacen cierta gracia los discursos ultraliberales que te dicen que no tiene que haber impuestos. Yo entiendo que hay impuestos que no funcionan, que son mejorables, que son perfectibles, que hay que arreglarlos, porque coño, hay cosas que son un poco una pasada. Que tú seas autónomo, cobres 300 pavos y tengas que pagar 140 o 290 de cuota, coño, clama al cielo. Yo entiendo que hay cosas que hay que mejorar, pero cuando oímos a la gente decir que el sistema fiscal hay que tumbarlo y que esto de los impuestos hay que terminar con ello, hay que recordarle a esta gente que los impuestos son educación. Los impuestos son la sanidad que nos está salvando y, sobre todo, los impuestos son la única forma de recomponer esto. Aquí y fuera de aquí. Porque esto que está pasando aquí y fuera de aquí. Esto que estáis viendo es el resto del mundo. Y en el resto del mundo la tendencia es la misma. El 50% más pobre no tiene nada. El 10% más rico tiene la mitad de la riqueza mundial. Y lo mismo nos está ocurriendo en términos de renta. El 50% más pobre cada año gana el 2% de la renta y el 10% más rico gana el 76% de la renta. Insisto, creo que los dos ascensores sociales que tenemos ahora mismo, los dos están rotos, la educación no nos está funcionando y los impuestos no nos están funcionando. Os voy a dar un dato y ya a partir de aquí vamos a pasar a, visto que hemos tenido y que tenemos, soluciones y luego una más que yo estoy encantado con esta, que es, tenéis tazas. Esto... y luego vamos a hablar de una que es, todo esto es lo que está pasando y ahora vamos a hablar de lo que nos están vendiendo. Pero yo digo que en esta cuestión de la educación, cuando éramos más críos algunos, queríamos ir a las grandes universidades del mundo. Yo me acuerdo que yo en mi día quería ir a Columbia, que estaba en Nueva York y que era como el sitio del periodismo. Tenía los colegas que querían ir a Harvard, que era el sitio del derecho y de la política en el planeta. Harvard, a día de hoy, a fecha de hoy, 2021, no tiene ningún estudiante cuyos padres ganen menos de $500,000 al año. Ninguno. La educación se nos está rompiendo como ascensor social. Se está convirtiendo, especialmente esto, en perpetuación de las desventajas. Tú eres hijo de un gran abogado, de un millonario industrial y tienes garantía de una educación de élite. Y no lo eres y entonces tienes garantía de que no vas a llegar allí. Esto está pasando a día de hoy. Insisto, ¿cómo solucionamos todo esto? Necesitamos una reforma del sistema fiscal, pero ya. Y en esto cada uno que escoja la suya. Me da lo mismo la de Podemos, la del Partido Socialista, la del Partido Popular. Me da exactamente igual. Pero tenemos un problema de impuestos en este país que es tremendo, tremendo, y necesitamos una reforma del sistema de becas y del sistema de ayuda, del sistema educativo, que también es brutal. Es curioso porque todos los debates que estamos teniendo van de cualquier cosa menos de impuestos y de educación. Estamos hablando de un montón de cosas.
pero de impuestos, de pasta y de estudios, en Madrid y en el Congreso, yo me perdonáis, pero no estoy oyendo a nadie. Creo que estos son los dos grandes problemas nacionales y creo, me perdonáis en esto, que tenemos que decirles a nuestra clase política que estos son los dos grandes problemas nacionales, porque las consecuencias se pagan abajo, en ese piso, en el sótano que hemos visto de España. Y en el sótano de España hace frío, hay humedades y es una putada vivir. Esto es lo que tenemos y esta es la situación. Todo esto que estamos viendo tiene estas consecuencias prácticas. Esta os la voy a contar rápida porque en la defensa mía de la educación digo que hay una que esta pandemia hemos visto y es esto. Nuestra educación además ha sufrido la pandemia, pero sobre todo ha sufrido esto. Hemos dejado de dar de comer a los críos porque la educación en España, además de ser educación, es el comedor para los niños. Y nos ha pasado esto. Hemos dejado de dar de comer a 2.890.000 niños. Son los mismos niños que habíamos visto antes, los que no podían comer una de cada 5 días, los que no podían comer una vez a la semana carne o pescado, pues esos niños han estado comiendo en casa. Adivinad qué. En Madrid, la presidenta de Madrid se hizo famosa por decir que se firmaba un acuerdo con Telepizza y que no pasaba nada. Y ha habido efectivamente Telepizza que primero ve la oportunidad de entrar ahí diciendo, coño, esto es un anuncio gratis. Y segundo, la cosa de dar, efectivamente, una cosa que probablemente en Telepizza no tiene ninguna malicia, pero que el Estado no debiera tolerar. Los niños no pueden comer 5 días pizza, o sea, en fin. Bueno, pues si dices esto parece ser un, no sé, rojo comunista. Esto es lo que nos está pasando. Y este es el problema que tenemos. Y luego, y esta es mi segunda parte, y vais a ver que en mi segunda parte todo esto irá en blanco, porque esta era la parte buena, ahora vamos a la parte oscura, y todo esto además nos está pasando en una situación en la que se ha polarizado todo tanto, se ha enturbiado todo tanto, y el panorama político es tan negro ahora mismo, y es tan de trinchera ahora mismo, y hay partidos que han descubierto que se ganan elecciones diciendo que tal raza es una raza de violadores, de asesinos, y se está diciendo así, se está polarizando todo tanto que además de todo lo que nos está pasando, además está lo que nos están vendiendo. Segunda parte de todo esto, lo que nos están vendiendo y cómo lo estamos percibiendo. Esto, ya lo conocéis, es lo que nos ha pasado. ¿Os acordáis de esto, verdad? Esta es nuestra caída, esta es la caída de la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy estamos mejor de lo que hemos estado en la pandemia. Esto no me necesitáis a mí para que os lo cuente. Estamos mucho mejor de lo que hemos estado en la pandemia, hasta el punto de que a día de hoy la mayoría de la gente dice que su primera preocupación ya no es la salud, ni siquiera es la salud y el empleo, es el empleo. La mitad de la peña lo que dice es, oiga, mi trabajo, porque ya lleva 2 años parada, porque ya lleva 2 años pasándolo mal. Esto es lo que hay aquí. Esto es lo que tenemos y esta es nuestra percepción. Y ahora vamos a qué se nos está colocando aquí. Esta es la percepción de la gente. Esto es lo que la gente dice cuando tú le preguntas cómo está la situación económica. Un 0,6% de la población dice que es muy buena, un 20% dice que es buena, pero si nos vamos al otro lado, el 66% de los españoles, el 66% son 2 de cada 3, 2 de cada 3 españoles dicen que la situación es mala o muy mala. Es curioso esto, porque, insisto, estamos mejor que hace 2 años, es indudable que estamos mejor que hace 2 años, pero echadle un vistazo ahora a, descompongamos esto, perfil ideológico. ¿Qué dicen los votantes del Partido Socialista? Que la situación es buena o extraordinaria. Mala o muy mala, tienes esto. ¿Qué dicen los votantes del Partido Popular? Los votantes del Partido Popular son los otros. Y lo que te dicen es que es mala o fatal. En el 78%, esto no son ya 2 de cada 3, son 3 de cada 4. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que también
esto, la cuestión más importante que tenemos entre manos, cómo solucionamos la educación, cómo solucionamos los impuestos, cómo salimos de esta, también esto lo hemos polarizado. No es que lo hayamos polarizado. Si nos vamos a los dos lados, en Podemos los porcentajes son muy parecidos a los de el PSOE, pero si echáis un vistazo a la percepción de los de Vox, es que es absolutamente brutal. El 91% de los votantes de Vox cree que estamos en quiebra. Esto es literalmente algo que hemos oído, ¿verdad? Porque hemos oído a políticos decir que España iba a ser rescatada. Hemos oído a gente decir que el país estaba en quiebra. Tenemos dos problemas muy gordos. Tenemos dos problemas de fiscalidad y educación. Tenemos dos problemas muy notables en todo esto. ¿Pero en quiebra? Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y os recuerdo cómo estamos en todo esto, ¿eh? ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando que la polarización también ha llegado a la economía, porque todo esto es lo que piensan de la situación económica en general. Pero si tú le preguntas a la gente, oiga, de la suya particular, de su casa, en su casa usted cómo está. Si tú preguntas en tu casa cómo estás, en tu casa la gente te dice que, bueno, razonablemente bien. Da igual el perfil ideológico al que preguntes, razonablemente bien. Los que dicen que estamos mal o muy mal en casa son pocos. De hecho, insisto, si lo vemos por perfil ideológico, razonablemente bien, te lo dicen también los de Vox, te lo dicen también los de Podemos y te lo dicen también los del PSOE. Todo el mundo te dice que en casa estás razonablemente bien, que podríamos estar mejor, pero malo o muy malo, apenas hay quien te lo diga. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado, primero, que tenemos esos dos grandes problemas que os decía. Tenemos dos grandes problemas, muy grandes. Tenemos un problema de largo plazo de educación que hay que solucionar en este país y tenemos un problema de corto plazo de fiscalidad que hay que arreglar en este país. Pero no tenemos el país roto, no tenemos el país en quiebra y no estamos al borde del rescate. Esto es lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando es que hay formaciones en el Congreso a nivel nacional que están jugando con fuego y que, en fin, tienen discursos que a veces son altamente irresponsables. Me perdonáis en esto porque no pretendo señalar ni a un lado ni al otro, los habéis oído todos. O sea, hay cosas que dices, no se puede decir esto, no se puede decir esto, porque esto te prende fuego a la calle. Bueno, pues estamos en esto. Se está prendiendo fuego a la calle y estamos en esto. ¿Y cuál es el problema de jugar con ciertas cosas? A cada uno nos duele lo nuestro, ¿eh? Yo puedo entender que hay cuestiones de orden público con las que no se debiera jugar, ¿eh? Pero cuando juegas con cuando juegas con la economía, ya os digo que si le preguntáis a un tío que haga interior, os va a decir, mira, en fin, la seguridad ciudadana, estamos empezando a tener problemas y tal, y os va a contar otra estadística. Pero yo os voy a contar esta. Esta percepción, la percepción de decir la economía está quebrada, estamos al borde del rescate, y este tipo de discursos tienen además una consecuencia económica. En economía, si tú crees que las cosas, yo siempre digo, lo resumo en la frase, la percepción de la realidad es la realidad. Si tú crees que las cosas van a ir mal, vas a dejar de gastar. Porque, coño, si va a ir mal la cosa, no me voy a poner a comprarme ahora un coche nuevo. Me guardo el dinero, no sea que lo necesite. Y si crees que además te pueden despedir, entonces además vas a dejar de comprar en el supermercado. Y si crees que al país lo van a rescatar y que estamos al borde de la quiebra, vas a guardarte los ahorros y no vas a tocar un duro. Bueno, pues esto es exactamente lo que ha pasado en España. En España tenemos 60.000 millones de euros de ahorro embalsado. Ahorro embalsado es dinero que no hemos podido. Voy a darte la palabra y voy a acabar ya. Y te doy la palabra, que te estoy viendo allí levantar la mano. Tenemos 60.000 millones de ahorro embalsado. Tenemos dinero que no hemos podido gastar porque estábamos en pandemia, porque tal, y que ahora que hay posibilidad de gastar, tampoco gastamos, por miedo. Creo que es altamente irresponsable jugar con ciertas cosas. Porque, ¿qué ocurre? Que la percepción de la realidad se convierte en la realidad. Que al final lo que tenemos es unos discursos de miedo que provocan el miedo, y como tenemos miedo dejas de gastar, y como dejas de gastar se deja de contratar, y como se deja de contratar te vas a la puta calle, y entonces resulta que tenías razón en tener miedo. Esto es exactamente lo que está pasando.
Esto es exactamente lo que nos está ocurriendo. Lo que nos está ocurriendo es, uno, que tenemos varios problemas, que son muy gordos. Dos, que nos están vendiendo problemas más gordos de los que tenemos. Y el resultado es que van a acabar siendo más gordos de los que tenemos. Así que, conclusión de todo esto, y con esto yo termino y os abro aquí. Uno, vuelvo a decir lo de siempre, y en esto me veréis que yo milito. Cuando empecéis a mirar la situación económica, mi consejo siempre es el mismo, que es espíritu crítico. A ver si lo que me están vendiendo es realmente lo que hay. Esto es uno y lo más importante, fiarse de uno. Luego, además, todo lo demás, pero fiarse de uno. Dos, este es mi manual de instrucciones de cómo se puede sobrevivir a estos tiempos turbulentos. Dos, no es lo mismo beber todas las aguas minerales. No es lo mismo beber un agua embotellada en la que pone Fonbella y que la ves claramente cristalina que beber agua de un orinal. Bueno, pues me perdonáis, pero no todos los periodistas son iguales, no todos los periódicos son iguales y no todas las informaciones son iguales. Sed muy conscientes del agua que bebéis, porque hay algunas aguas que provocan disentería, hay algunas aguas que son altamente contaminantes y hay aguas que están buscando otra cosa, que no es informaros. En ocasiones están buscando sus negocios, sus favores y sus influencias. Espíritu crítico en casa y espíritu crítico con los medios de comunicación. Y luego, tercera cosa importante, insisto, lo que os he dicho antes, la percepción de la realidad se vuelve la realidad. Si todos creemos que vamos a la quiebra, acabamos en la quiebra. Estoy seguro de ello. Así que esto nos lleva al punto número 1, espíritu crítico. Señores, gracias. Me encanta porque ya hay alguno cabreado diciendo, a este le voy a dar. Había uno por ahí levantando ya la mano. Adelante, adelante. A ver, mi pregunta es, tener una deuda pública de 3 billones de euros... Aguántame medio segundo. ¿Hasta qué hora tenemos? Por saber, porque yo suelo hablar, como habéis visto, en varios tomos. Entonces, por no extenderme demasiado. Vale, venga, dale, vamos a la batalla. Mi pregunta es, ¿tener una deuda pública de 3 billones de euros en España no sería estar al borde de la quiebra? Es que saldríamos casi a 40.000 euros por persona si lo tuviéramos que pagar. Claro, totalmente de acuerdo, salvo que lo que te acaba de pasar es la gotera en casa. Claro, es que se te acaba de venir abajo el techo entero. Entonces tenemos dos opciones. Tenemos una opción que es, no lo pagamos, dejamos esto, que se muera la gente, o dos, nos gastamos ese dinero porque la deuda pública no se nos ha ido en un gasto caprichoso, se nos ha ido en sanidad y a lo bestia en sanidad. 2.600 millones solamente en comprar vacunas. Sí, tenemos un problema de deuda pública, lo traíamos de antes, este no es un problema nuevo, pero esto es una cosa tan extendida ahora, la tolerancia a esa deuda, que te permite tenerla el Banco Central Europeo. No solo te lo permite, te la paga. Dos, que además la Comisión Europea te deja que la tengas, porque lo que te están diciendo es, endeúdate más, no salgamos como de la crisis anterior, en la que cerramos el grifo y entonces nadie podía gastar y entonces nos fuimos de verdad al carajo. Y tres, sobre todo, la Comisión Europea te está diciendo, ten un plan a largo plazo de repago. Tienes una gotera en casa, tienes un agujero del copón de la baraja, vamos a arreglarlo en cómodos plazos. Y esto es lo que nos han dicho. A mí no me preocupa especialmente el nivel de deuda que tenemos, que me preocupa. A mí lo que me preocuparía es no haber gastado, es tener a la gente en la calle y tener a la gente en los hospitales y decirle, no. Sí, pero es que en algún momento esta deuda se va a tener que pagar, ¿no? Sí. Y yo creo que endeudarnos más no es la solución para el problema. Pero, ¿qué años tienes tú? Perdóname. Yo 30 años. 30. ¿Tienes hipoteca? No. Ay, amigo, aquí se nota que no tienes hipoteca. Si tú te compras una casa, los que se compran una casa... La compro y luego la pago. Pero no me compro una casa, me compro un coche y me compro un millón de cosas y no las pago. Claro, pero ¿no? Lo que te acabas de comprar no es el gran lujo. Te acabas de comprar... una casa. Pero es que el gobierno no solo gasta dinero en sanidad y educación, gasta dinero en un montón de cosas que no son sanidad. ¿En chiringuitos? No, en chiringuitos no, en muchas otras cosas. Venga, ¿en qué?
Pues en muchísimas cosas, en Venga. corrupción y en muchas cosas. Yo te voy a Y decir- y lo público muchas veces no se gestiona bien. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo te voy a decir en qué nos gastamos. Si tú te compras, primero vamos a la tuya, te han quitado el micro, no pasa nada, no pasa nada. Si yo soy... Ah, que tienes más palabras pedidas, perdón. Yo te digo, cierro contigo, juro por Dios que estoy encantado. Yo soy muy partidario de que la gente diga lo contrario de lo que yo pienso. Si tú te compras la casa te la compras y la pagas en 30 años. El banco no te dice, mire, me la paga este año, le embargo. Este es el juego o la jugada que hemos hecho aquí. Aquí nos hemos gastado dinero en sanidad, esta vez en sanidad. Y luego tú me estás diciendo, ya, pero no solo en sanidad, efectivamente. Yo te voy a decir en qué se gasta el Estado el dinero. El 75% de lo que nos gastamos, 75% nos lo gastamos en pensiones, en educación y en sanidad. Esto se lleva 3 de cada 4 euros nuestros. Y el otro 25%, el otro euro, para todo lo demás. Claro que tú me dices, y hay cosas que están mal gastadas, no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Y hay cosas que son mejorables. Tienes toda la santa razón. Pero cargarnos el estado del bienestar por el cuarto euro es cargarte toda la gente que ahora mismo te sostiene esto. Porque ahora mismo este país no se cae por los pensionistas. Porque están siendo los abuelos los que nos aguantan. Y es alucinante, pero es así. Si tú te cargas esa red de seguridad, entonces ya sí que estamos en el sálvese quien pueda. Entiendo lo que dices, y entiendo que hay gente que defiende esto, que defiende... Yo he vivido en Estados Unidos 5 años y medio y yo entiendo gente que defiende aquello, pero yo te voy a contar mi historia personal. Desde que yo me gradué en la universidad hasta que a mí me contrata un banco, me pasé 1 mes y medio, porque allí te venían a fichar, pero el mes y medio te lo pasabas hasta que tus papeles eran buenos. Si en ese mes y medio yo me rompo una pierna, me voy a la quiebra, porque no tengo cobertura sanitaria, porque mi universidad me había dejado de cubrir y mi banco todavía no me pagaba. Entiendo lo que estás diciendo, Todo lo demás. Correcto. Yo creo de verdad, yo creo que sí, efectivamente hay un cuarto euro de esos 3 euros que te estoy diciendo, hay un cuarto que se gasta en otras cosas. Creo que hay cosas que son efectivamente mejorables. Adelante, pero mejorémoslo. Eso no significa nos cargamos el estado del bienestar, como estoy oyendo algunos, porque la palabra que yo te decía a ti, no la has dicho tú, pero la que estoy oyendo de los chiringuitos es cojonuda. No, lo sé, que no te estoy diciendo a ti. Lo que digo es que las otras posiciones son las de decir, carguémonoslo todo por los chiringuitos. Es decir, pues, oiga, encárguese usted de cerrarlos, por cierto, usted que los cobraba. Y encárguese usted de cerrarlos. Pero yo soy muy defensor del estado del bienestar. Primero, porque creo que la mayoría de los que estamos en clases medias somos hijos de ese estado del bienestar. Y segundo, porque lo otro es la excepción. La norma son las pensiones, la educación y la sanidad. Tronco, perdóname, que hemos tenido aquí, batalla de 1 contra 1, tú, perdóname. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Has hablado de que es fundamental la educación. Te has puesto como ejemplo, fuiste a Estados Unidos. Yo he contado mi anécdota, yo no soy ejemplo de nada. Bueno, sí. De nada, de verdad que no, en la vida. Quienes nos gobiernan, quienes toman las decisiones, tienen todos su título universitario. ¿Están preparados para tomar las decisiones que nos afectan a todos? Sus sueldos corresponden a sus méritos. Tenemos un ejemplo de la semana pasada que alguien un botoncito y la cagó para su partido. Para muchas profesiones públicas es necesario un test, un psicotécnico. ¿Un psicotécnico para ser político? No, ¿por qué no? Para ser bombero lo es. Hoy me vais para a ser linchar. bombero, ¿por qué no para un político? Y saber si va a echar mano al cajón dentro de un tiempo. Hoy me vais a linchar. Yo voy a defenderte a los políticos en esto. Ya digo que hoy me vais a matar entre todos. Yo te voy a defender a los políticos y te voy a decir, te voy a contar una historia de por qué creo que, nuestros políticos no es que cobren mucho, no, cobran una miseria en comparación con la alternativa. Y te voy a contar cuál es la alternativa. Y te voy a contar el nombre y te voy a contar la historia. Y luego tú me puedes decir, tronco, te equivocas. ¿Me vas a dejar decírtelo? Sí, hombre, será porque no os dejo aquí replicar, vamos, solo faltaba. Yo te voy a contar la historia de Fernando Bécquer.
Fernando Béquer es un economista, un tío abogado extraordinario, extraordinario, que gana 8 millones de euros en Iberdrola y que el gobierno Mariano Rajoy intenta traer como ministro. Y tú piensas, tronco, yo gano 8 millones de euros y no me da hostias nadie. Y puedo tener la casa que quiera sin que nadie me vigile mi casa, la transparencia que quiera o no quiera, el coche que quiera o no quiera. Y sigo ganando toda esta pasta y teniendo un derecho y un respeto que no me tiene nadie si me voy a lo público. 8 kilos, 8, hasta que llega el gobierno de Pedro Sánchez. Adivina a quién intentan fichar como ministro de Energía y de Industria. A Fernando Béquer. Otra vez, el tipo debe de ser tan políticamente incómodo que el PP y el PSOE, los dos le quieren, y por segunda vez te dice, mira, ni de coña. ¿Y dónde está hoy Fernando Béquer? En Iberdrola. Y probablemente si se va a lo público es para perder mucho dinero, mucho dinero. Yo soy de la escuela de que a nuestros políticos hay que pagarles lo suficientemente bien como para que no roben y lo suficientemente bien como para que no se vayan. Lo digo de verdad, y esto sé que es la opinión más impopular del cole, porque es mucho más popular decir, ¡joder, ahí están llevándoselo! Hay gente que se lo lleva, como hay gente que se lo lleva en la empresa privada. Pero tengo la tesis de que la mayoría de nuestros políticos, la mayoría, y yo conozco unos cuantos, son gente honesta. Y también tengo la absoluta convicción de lo que me vas a decir tú. Y hay algunos que son unos jetas y hay algunos que te meten la mano en la cartera, sí. Pero creo que son la excepción, creo que la norma es otra. Lo que voy a decir ahora no es porque ahí en la primera fila estén los concejales del pueblo. Y mis padres, tú. No, cuidado, cuidado, cuidado que los conozco a todos. Los políticos en los pueblos, en la mayoría de casos, es gente entregada que sí que quiere, puede equivocarse o no, el bien de su pueblo. Además, aquí nos conocemos todos. Yo hablo del concepto del político profesional, del que llega a Madrid, del que tiene el morro de cobrar las dietas viviendo en Madrid. Y bueno, es que es impresentable. Antes has dicho 2.600 euros nos ha costado a la sanidad. 2.600 millones. Millones. ¿Cuántos millones nos cuesta la corrupción? Pues ¿Cuántos millones nos cuesta la monarquía? No me provoques que estoy muy loco y hay cámaras. No me provoques que estoy muy loco. Hay cosas en las que creo, insisto, creo que tienes razón, pero yo en esta vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto dinero nos cuesta la democracia? Porque yo no sé lo que nos cuesta la democracia, pero estoy dispuesto a pagarla. Cueste lo que cueste, me da igual. Creo que tener un sistema democrático en el que hay gente que quiere competir, que quiere tal y que quiere pelear, y en esto lo digo de verdad y me lo creo, y un partido popular que quiere gobernar y un partido socialista que cree que hay que hacer otras cosas y que también quiere gobernar y que haya un diálogo y un debate y todo esto y que ganen los mejores, esto yo lo pago, cueste lo que cueste. ¿En qué cuestiona la democracia lo que te estoy comentando yo? Hombre, esta la de decir, no te entiendo lo que me dices, pero esto de decir que, perdón, no lo digo porque yo he preguntado qué nos cuesta la monarquía. No, que vengan unos tecnócratas aquí y que gobiernen ellos, a mí no me gusta. No he dicho eso, no estoy diciendo eso, estoy diciendo Oye, me alegra mucho la censura, porque me estáis poniendo aquí en el preparada y honrada. Preparada y honrada. Si es honesta me da lo mismo. Perfecto. Venga, estemos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Preparada y honrada, yo quiero creer que la mayoría de nuestros políticos son preparados y honrados. Y creo que hay efectivamente deshonrosas excepciones, que son las que ya nos encargamos nosotros de llevar a los periódicos. Pero quiero creer que estas son deshonrosas excepciones, O sea, quiero creer que la mayoría de la gente... ¿Tú de verdad piensas que, lo que te digo, en el Congreso de los Diputados, que hay gente que se parte la cara por tal, están para forrarse? Habrá alguno, pero creo que la mayoría no están ahí. 240, no jodamos, hombre, no jodamos. Bueno, nuestra fe en el Congreso, vamos a decir que la medimos distinta. Veo que hoy, espérame, llevo uno aquí que estoy sangrando y otro por aquí. Vamos a poner tercera, espérate. Adelante. Aquí. Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, es un honor tenerte aquí. Aquí tienes un inversor apasionado de la economía y ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Yo como, bueno, me considero que tengo cierto conocimiento en economía, me llamo Edu, y bueno, te quería preguntar
saber tu opinión, por ejemplo, en si no crees que el hacer como, por ejemplo, en la educación primaria o secundaria, una asignatura de cultura financiera para promover el ahorro o la inversión en diferentes activos podría ayudar a distribuir la riqueza. Eso que estás diciéndome tú te lleva directo a gobernador del Banco de España. Esto es lo que dice el gobernador del Banco de España. No estoy de broma, ¿eh? O sea, varias veces hemos tenido varias comidas ya en la que el gobernador del Banco de España insiste en esto, en que falta esa educación. Porque además nos pasa una cosa que es muy curiosa, y es que tenemos problemas de percepción también. Por ejemplo, cuando tienes... ¿Cuántos años? 22. Herodes es un personaje infravalorado en la historia, no mató suficientes niños. 22 años, 22 años, desgraciado. Quería decir, todos mis respetos, cuando tienes 22 años, tú no estás ahorrando para tu pensión, no estás ahorrando para esto. Y tenemos un problema de percepción de largo plazo y nadie te lo explica. Pero tú descubres qué problema tienes con tu pensión cuando cumples 55, 60, entonces es cuando te empiezas a dar cuenta de decir, ostras, que no llego. Y eso es efectivamente un problema que tenemos. Ahora mismo todo lo que estamos teniendo de debate de pensiones lo tenemos, entre otras cosas, porque dile tú a un chaval de 20, 22, 23, y además de todo lo que te hemos cargado en impuestos, tienes que reservarte otros 5 euritos para las pensiones. Y te va a decir, oye, tronco, no. Sí, o sea, mi respuesta corta a hay que tener educación financiera y hay que hacerla obligatoria, mi respuesta corta es sí. Mi respuesta larga es, en el Banco de España te están esperando. Hazme caso. Y una cosita rápida. Estabas hablando antes del estado de bienestar. Yo comparto totalmente lo que dices y pago los impuestos, pese a que a veces piense que son en ciertos momentos elevados. Por ejemplo, no he encontrado el dato exacto, pero vi que la distribución del gasto en sanidad en España estaba en torno al 50% o el 60% de todo el gasto público en sanidad en las mutuas de los funcionarios. Los funcionarios en España tienen la oportunidad de elegir sanidad pública o privada, e incluso sus propios hijos tienen hasta que se emancipen, que ya sabes cuándo se emancipan ahora los jóvenes en España. 32. Sí. Te quedan 10 años todavía, sí. Amigo. Yo creo que menos, pero estoy peleando. Bueno, entonces, claro, ahí es cuando se me rompe un poco los esquemas, porque cuando ves que es un 20% del presupuesto en sanidad y a lo mejor el 60% en las mutuas de los que deberían estar trabajando por la sanidad pública, que son a lo mejor administrativos, Me pillas en el dato, no te lo voy a justificar, no me pillas en el dato, o sea, no lo conozco, no sé ese dato y te sería, en fin, desleal si te dijera, mira, no lo sé, desconozco el dato. Creo que está publicado, o sea, lo podemos ver todos en el desglose, es que no lo he encontrado, no me ha dado tiempo, pero... Me sorprende de todas formas... Y lo pone literalmente en las mutuas tal y es desproporcionado, o sea, dices, ¿cómo puede ser que aquí... Yo a veces me... Vale. Nada, gracias. No, entendido. Gracias, Javier, un placer. Déjame mirarlo y te digo, hago un compromiso público. Luego, si queréis, ponemos ahí arriba, ahora lo escribo y lo tenéis, mi correo electrónico, y si queréis la batalla continúa, o sea, que no hay ningún problema, podemos mirarlo. Te reconozco, desconozco el dato y te lo digo de verdad, lo siento. Bueno, quería hacerte una pregunta. Esto es la organización, cuidado aquí, esta es de Insider, venga. No, nada. A ver, sabemos que ya están aquí, no es que van a venir, ya están aquí los fondos Next Generation, 70.000 millones en fondo perdido, 70.000 en préstamos, los ejes, si no recuerdo mal, transformación digital, no me sale la palabra. Digitalización, digitalización, economía verde, fundamental. Efectivamente, y la cohesión social. Toda tu exposición se ha basado en esto. ¿Crees que realmente van a venir a mejorar esas desigualdades, a paliar esas desigualdades que tú estabas comentando, o realmente no va a haber un cambio de modelo, vamos a seguir los ricos siendo muy ricos y los pobres muy pobres? Yo soy muy escéptico con esos fondos, muy escéptico con esos fondos. Te digo la metáfora y luego te cuento el porqué. Mi metáfora es la de la inundación. Cuando llueve a lo bestia, cuando tienes una gota fría, cuando cae tanta agua que el
suelo es incapaz de absorberlo, tienes un problema de inundación, no tienes un problema de riego, tienes un problema de que es demasiado rápido. Esto es lo que creo que tenemos de problema ahora mismo, no tenemos esa capacidad de absorción. Es más, hemos devuelto fondos FEDER, hemos devuelto algunos fondos porque no hemos tenido capacidad suficiente como para gastarlos. Y luego en esto me vas a perdonar, pero y en esto le voy a dar la razón al Partido Popular, porque en esto creo que la tiene, y además faltan controles. Y yo no entiendo la falta de controles. No entiendo por qué una cuestión que es pública y que entra en el gobierno no tiene el control del Parlamento, que es quien fiscaliza al gobierno. No lo entiendo. Y es, efectivamente, no compro lo de esto es corrupción, porque no lo es, pero creo que no lo es todavía. Creo que puede acabar siéndolo, porque no hay control de estos fondos del gobierno más que del gobierno. Y a mí no me gustan los que se vigilan a sí mismos. Y en este caso creo que tenemos demasiado dinero, demasiado rápido, tenemos falta de proyectos y encima tenemos falta de controles, con lo cual soy muy escéptico en esto. Dicho esto, te digo de verdad, yo rezo todas las noches antes de irme a dormir al Niño Jesús para que me equivoque, porque esto es de verdad una oportunidad nacional, es una oportunidad estupenda, esperemos que la sepamos aprovechar y ojalá y me equivoque yo, como con los políticos y lo de la pasta, con estas dos. Eres la consorte, o sea, te estás pidiendo diciendo le voy a dar a este y yo también. Adelante, 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 adelante. Voy. Pero por Dios, una, Como tu chico no me ha pegado lo suficiente, ahora vienes tú. No, no es mi chico, no es mi chico. Ah, perdón. Es compañero. Os he visto sentados juntos, digo, está bien, sacudirme también. Dale, No. dale. A ver, solo es una reflexión. Sí. Antes has dicho que para no caer en quiebra hay que seguir estudiando. Y yo soy súper partidaria de eso. De hecho, ahora pues he tenido una oportunidad de entrar en un programa de estar estudiando como trabajo. ¿Vale? Formación en prácticas, o sea, de un contrato de formación, ¿o cómo es? Sí, digamos algo así. Formación dual. Yo quiero, o sea, yo también estoy, por otro lado, estudiando un semipresencial. Pero es que si no te dan la ayuda suficiente para poder comprarte los libros, para poder comprarte los materiales, para desplazarte, Tienes toda la razón. no vas a poder llegar a nada. Mira, me caes mejor que el chico, ¿eh? O sea, te veo mejor que el chico. Yo es que tema de política no me quiero meter nunca. No, yo estoy de acuerdo, y esto es lo que yo reclamo, y esto es lo que yo os decía. Yo sí me creo esto. O sea, yo creo que el programa de becas de este país, que ahora ha aumentado mucho precisamente con los fondos europeos, porque con los fondos europeos ha aumentado mucho la dotación para becas, pero tendría que multiplicarse por N, lo que quieras. Tenemos que hacerle a la gente que quiere estudiar fácil hacerles el estudio. Tenemos que hacérselo fácil. Y sí, efectivamente, además de sacrificarte, además de estudiar, además de no dormir, además de tener que quemarte las pestañas con los libros, encima no te los puedes pagar, pues efectivamente. Y otra cosa, jorobando, sí. también lo de las hipotecas y todo eso, e invertir. Yo soy la primera que quiere poder crearme un futuro, poder tener una casa, poder crear mi vida, pero no puedo. Porque si no tienes experiencia, no tienes trabajo, te ponen muchas dificultades para todo. Voy a contarte una que no te va a compensar nada. Es más, te voy a decir que me tienes en ese barco. Yo creo que la generación joven es una generación estafada, lo creo de verdad. La generación joven, quiero decir, somos una generación estafada, porque efectivamente ha cumplido todo lo que el contrato social le decía. Ha estudiado, se ha preparado, ha sido buena y además ha cuidado a los niños y a los gatitos. Y lo ha hecho todo. Y ahora llega al mercado laboral y lo que le decimos es, ¿cómo? ¿Mileurismo? No, lo del mileurismo es del 2008. Ahora 600. Y claro, de repente dices, oye, perdona, sigo diciendo, para esto la única respuesta es estudiar. Porque por mal que te vaya, te va a ir mejor que si no tienes estudios. Esta sigue siendo la solución. Y dicho todo esto, tienes razón, y ahora te voy a contar la otra parte. La otra parte la cuenta un economista que se llama Miguel Sebastián, que fue ex
es exdirector del Servicio de Estudios del BBVA y es exministro del gobierno Zapatero. Y ha dicho una que el otro día yo me lo traje a Televisión Española a hacer esto, el debate ¿de verdad vivís peor que vuestros padres? Y me incendió, vamos, me incendió España el tío, porque daba 3 o 4 estadísticas en las que tiene razón, pero en las que os insulta. Tiene razón porque decía, vuestros padres, no tus padres, vuestros padres, los que tienen 40, no tenían frigorífico en España. 1 de cada 10 hogares tenía frigorífico en España. Hoy en día no hay un hogar sin frigorífico. 1 de cada 10. Es decir, el 90% de los hogares de este país no tenía frigorífico. En los años 80, lavavajillas era un lujo. En esto te lo digo yo, que veo a mi madre aquí sentada y sé lo que ha fregado. Lo del lavavajillas no sabíamos lo que era. Y a día de hoy esto se tiene. Y viajar al extranjero no lo hacía nadie. El 7% de los españoles, 7%. El 93% de los españoles o no se iba de vacaciones o se iba de vacaciones al pueblo. Y en esto vuelvo a mirar a mi madre, que ya sabe también de lo que estoy hablando. 93%, insisto. Hoy en día todos los jóvenes salen al extranjero, tal. Y esto es lo que decía él. Y creo que con los datos tiene razón. Y a partir de ahí te digo, tienes razón tú. Yo estoy contigo. Creo que esto es una estafa social. Y creo que es injusto que a una generación que ha hecho tanto y se ha preparado tanto, ahora le digamos que la recompensa es esta. Y creo que es una de las cosas que tenemos que arreglar, que era de las 3 cosas que yo os decía, la número 1, mercado laboral. La número 2 es educación, la número 3 son impuestos. Creo que esto hay que arreglarlo y ya. Y en esto lo digo de verdad y ya estáis viendo que no me duele mucho decir el PP tiene razón, el PSOE tiene razón, no me duele porque yo no me caso políticamente en nada. Creo que en esto el gobierno sí lo está haciendo bien y creo que los sindicatos y los empresarios sí lo están haciendo bien, están intentando repararlo. Vamos a ver si lo conseguimos, porque hay que hacerlo. Tienes razón, hay que hacerlo. Quería preguntarte tu opinión sobre lo que ocurre en Estados Unidos, de que la gente está dejando el trabajo por trabajo precario. Además, muchísima gente. Parece que en los últimos... La gran dimisión. Exactamente, la gran dimisión. Y si ese proceso puede llegar a Europa, pero todo lo que pasa en Estados Unidos, al fin y al cabo, acaba llegando. Y si puede llegar a Europa, sobre todo en una Europa o en un país como España, con una precariedad, con una interinidad, con una temporalidad. Te voy a dar la respuesta larga y la respuesta corta. La respuesta corta es no. La respuesta larga es no ni de coña. Aquí eso no va a pasar. Te digo por qué pasa allí. Allí se ha alcanzado una cosa que se llama, le llaman NAIRU o Natural Rate of Unemployment, que es la tasa de desempleo natural. ¿Qué es la tasa de desempleo natural? Cuando tú te vas a mudar de una ciudad a otra, dejas tu trabajo, te vas a coger un mes para llevarte el U-Haul, estos chismes que meten allí donde pones tal, y te vas de un estado a otro y buscas casa y tal. Y durante un mes tú estás buscando esto. Esa es la tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo en las economías desarrolladas se dice que está entre el 4 y el 6%. Estados Unidos tiene una tasa de paro ahora mismo del 4,5%. Es decir, ¿qué paro tienen allí? Tienes el paro que te quieres permitir tú. Y ha pasado una segunda cosa allí. Aquí ha habido una red social, pero yo diría que ha sido una redecilla. Aquello ha sido una malla espectacular. Espectacular, eran $1.800 por semana. Era mucho más rentable no trabajar que trabajar. Y ha habido mucha gente que ahora que no nos oyen, con 22 años, esta chusma, esta gentuza, se ha dedicado a invertir y han metido dinero en Bitcoin y han descubierto que los mercados financieros funcionan y de repente se han forrado estando en casa y han dicho, ¿cómo? Que ahora me voy a volver a McDonald's a fregar platos. Y de repente tienes un montón de población que está en tasa natural de desempleo y además tiene una cobertura social que digamos esto, Estados Unidos tiene más cobertura social que España, no te merece la pena volver. Eso es allí. Y ahora, vamos al no y no ni de coña. En España tenemos ahora mismo una tasa de paro del 13,4 en términos, en fin, reales y ajustados así. Tenemos un montón de gente todavía en ERTE. Tenemos un montón de gente en el paro. Tú dejas tu puesto de trabajo mañana y hay 3 para hacerlo y más barato. Aquí la gran dimisión no ha llegado. Allí sí. Pero, de hecho, no ha llegado
más que allí. No ha llegado tampoco al Reino Unido, no ha llegado tampoco a Canadá, no ha llegado tampoco a Australia, no ha llegado tampoco a Japón, no ha llegado a ninguna de las economías. Si te gusta el tema, te recomiendo un artículo de The Economist de hace 2-3 semanas, que se llamaba así. ¿Cómo eras? Bueno, venía a decir algo así como que la gran dimisión no existe. Es un fenómeno solamente americano y está debido a los cheques de Biden, a la red de seguridad que se ha tendido allí. Pero aquí no. Ojalá. Hola Javier, buenas tardes. Hay gente que tiene, perdón, ahora que no nos oye nadie, sueños húmedos con decirle a su jefe, oye, que me voy, colega. Perdón. Pero será otro, ¿no? Por favor, córtame. Vale. Primero, gracias por venir al CIRA y a la organización por invitarte. Gracias a vosotros. Os voy a contar una ahora que le estaba diciendo antes a Carmen. Me permitís ver a mis padres, que es una cosa que yo no hacía desde hacía un rato, así que os lo agradezco de verdad, os lo digo en serio. Además de estar con vosotros, estoy con mi familia, o sea, que gracias. Y, bueno, un aplauso. Estoy a los padres. Y ahora, volviendo al tema que estabas comentando antes, de si vivimos mejor o peor que nuestros padres, creo que hay un tema que tampoco vi el ¿Cuántos otro... años, perdón? Yo 26. Más mayor de lo que parezco. No, de hecho es mi amigo. Insisto, Herodes. Sigamos. Nada, comentarte simplemente una cosa. Hay unos datos que no vi el otro día en el debate que estabas diciendo, de la 1. ¿Lo viste? Sí, lo escuché. Muy bien. Y, Tú te has vuelto a mi favorito. Vente a la primera fila. Anda, siéntate aquí conmigo. Y otro que tampoco he visto hoy aquí, que es cómo afecta esta crisis a la salud mental de las personas, de los jóvenes, que pese a que tienen mucho más que sus padres, quizás no lo sientan así. Me provocas, insisto, me pinchas. Tengo el ordenador, se ha apagado el ordenador. Pero los datos... eres un grande de España. Tú sabes que a mí me das una pizarra y me pongo a pintarla. Te lo voy a enseñar ahora mismo, pero los datos de salud mental, especialmente entre los jóvenes, han sido desoladores. Normal. Y voy en la complicidad y luego en la crítica. Normal porque gente que está en pleno desarrollo social, le hemos dicho, te quedas en casa y no sales. Es imposible vivir así, es imposible que viváis así. Claro, a partir de ahí, casos de ansiedad y cuadros de ansiedad aumentan un 27%, creo que eran, ya no me acuerdo, y casos de depresión un 25%, creo que eran. Esperadme que estoy volviendo, voy a abrir el Mac y la presentación. Y vamos a abrir aquí. Esto es culpa tuya, si te sirve de consuelo, yo no quería, pero tiene que haber aquí uno que pone salud mental. Joder, esto está... Se nota que tengo años, no veo las letras estas, tú. Vale, si se te abre... Ah, sí, está cargándolo. Vale, ahora cuando se te abra, si quieres lo... Ah, no, lo tenemos ya. Vale, ¿lo tienes ahí arriba? Vale. Estos son los datos que me pedías. Soy como los políticos. Me alegra que me hagas esa pregunta. Mira, estos son los datos. A ver, estos son los datos. Mira, datos de aumento de depresión, problemas de cuadros de ansiedad. En España, 2,1 millones de personas. Pero esto es lo que ha aumentado. Ansiedad, un 25%. Depresión, un 27%. Entre los jóvenes hay un 10-12% más. Los cuadros han sido especialmente entre mujeres y entre jóvenes. Y ahora vamos a juzgar el por qué. Porque no es una cosa psicológica, es una cosa económica. ¿Por qué entre las tías y entre los jóvenes? Porque las tías, después de currar, llegaban a casa a cuidar. Y entre los jóvenes, porque los jóvenes tenían la misma precariedad laboral que tienen las mujeres o más. Porque esto no es una cuestión de genes, no es una cuestión de nada, es una cuestión de curro. Ha habido un problema entre mujeres y jóvenes por eso. De hecho, los cuadros, si uno le echa un vistazo, aquí estábamos el mapa de todos, pero si uno le echa un vistazo, este es el aumento de casos de ansiedad y de depresión entre hombres. Miradlos, la línea verde es el total, pero las líneas azules y rojas son el aumento entre hombres. Mirad lo que ha ocurrido entre mujeres.
Las mujeres han tenido que hacer todo lo que hacían los hombres y luego irse a casa y cuidar de las madres, de los hijos, de los propios maridos. Y nos ha pasado esto. El problema que tenemos es un problema de mujeres y un problema de jóvenes. Y hay un problema de salud mental en este país. Dicho esto, y ahora que no nos oye nadie, dimos un mínimo histórico con ese programa. Así que me da la sensación de que yo estoy muy concienciado, vosotros estáis muy concienciados, pero la gente quiere ver Sálvame. Esto se ha notado que me duele, ¿verdad? Perdón, esto no se ha notado. Siguiente. Pero esta me duele a mí. Buenas, Javier. Con respecto a lo que decías antes del agua y de que no todos los periódicos son igual, ¿algunos tips para cazar periódicos que no son muy de fiar? Sí, yo te digo uno. Si empieza por OK... no, perdón. No, espérate. Si te mienten una vez, te van a mentir más. Es legítimo que se equivoque la peña. Es legítimo que se equivoquen los medios. Es legítimo, nos equivocamos todos. Yo puedo equivocarme dando una información. Pero cuando tú sabes que lo que te están contando es mentira, si la detectas una vez, no la toleres más. Esto, ahora que... Por Dios, que aquella cámara no esté grabando todas las barbaridades que yo estoy diciendo. Por el amor de Dios. Esto es como la infidelidad. Si te la pegan una vez, sabes que te la van a pegar más. Esto lo tienes casi seguro, ¿verdad? Bueno, pues con los periódicos es igual. Si te mienten una vez, te van a mentir 2, y 3, y 7. Y a lo mejor un error se perdona, 1. Pero si pillas el segundo o el tercero, ya no lo perdones más. Porque eso es una forma de ser. Insisto, igual uno le das una segunda oportunidad a tu pareja porque piensas, joder, bueno, todos cometemos errores. Bueno, pues los periodistas también. Pero 1, 2, 3, 4 y 7... Eso ya no es un periódico, eso es otra cosa. Y hay mucho periodista disfrazado. Y luego, como atajo mental, hay una cosa que a mí me mosqueaba cuando yo estaba en las tertulias y en los debates y tal, que es decir, coño, ¿nunca se equivocan los tuyos? Yo ya entiendo que tú eres del PP, o entiendo que eres del PSOE, pero hostia, ¿nunca se equivocan los tuyos? Si yo ya entiendo que tú eres del Madrid o del Barça, pero el Madrid nunca juega mal, siempre son los árbitros, siempre es el tiempo, siempre es el balón, el césped. Joder, nunca juega mal el Madrid, tío. Bueno, pues esto igual, segunda cuestión y segundo tic, no te dejes meter y cuando veas a uno que es de cemento, piensa que probablemente lo es, probablemente tiene la cara de cemento. Porque vamos, yo no me oculto y creo que vosotros ya me conocéis y me habéis visto y yo creo en ciertas cosas que te colocan en el lado progresista. Yo creo en el matrimonio homosexual, creo en la igualdad entre hombres y mujeres, creo en el aborto, creo en los derechos de la mujer para decidir ciertas cosas y eso te colocan en el lado progresista de la película, teóricamente. Pero yo soy consciente de los errores garrafales que comete este gobierno a veces y no me duele nada decirlo. No puedo entender a quienes en el otro lado te dicen todo lo que hace el Partido Popular está bien y si lo hace Vox, mejor. Chico, eso es otra cosa. Eso se llama de otra manera, pero periodismo no se llama. Creo que me provocáis, me calentáis y yo veis que necesito esto para terminar. ¿Nos hemos pasado de tiempo como qué? ¿Como 6 pueblos o qué? Bueno. Pues colegas, gracias de verdad por la paciencia. Oye, esto os lo quiero agradecer y quiero decir que esto no es corrupción, No. que te estoy viendo. No, nada, para nada. Muchísimas Y bueno, gracias, y lo más gracias, importante, gracias por haber venido. ¡Oh! Es un dulce típico de aquí de Alcira que se llama regañá, hecho de calabaza. ¡Oh, Y nada. por favor! Muchísimas gracias. Gracias. Oye, nos vemos al año que viene, que me ha gustado esto a mí, Cuidaos mucho, pasadlo bien. En serio, ha sido un honor estar con vosotros. Voy a cumplir mi palabra y es que voy a escribir el email mío ahí. Me tenéis, y os lo digo en serio, me tenéis a la orden. Yo en estas cosas lo estaréis viendo. No tengo mucho problema ni con la discrepancia ni con gente que opina radicalmente lo contrario que yo. Mis mejores amigos no piensan lo que yo. Así que, insisto, si queréis algo, me tenéis a la orden. En serio, un placer, ¿vale? Sabéis que cada día, a mediodía y por la noche, los alumnos de la Escuela de Cocina El Respirai
nos sirven un ágape, que estaríamos encantados que pasarais, porque a ellos también les hace mucha ilusión poder hacer una práctica real, teniendo en cuenta que llevan un mes, pero lo hacen muy bien.